está claro. ¿Por qué? ¿Por el mercado? Sí, no me diga. ¿Cómo se lo cabe? Muy bien, muy bien. La federación... El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Brillante el director, brillante. Bien, Omar. Muy buen día, amigos oyentes. No sé si decir buen día, siempre hay que decir buen día, ¿no? Ay, Dios mío. Barcelona, Emelec. Qué drama el campeonato ecuatoriano de fútbol. Impresionante lo que ocurrió ayer en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este no es un programa deportivo, siempre lo digo, pero el que no habla de fútbol en este país no está en nada. Así que damos la cordial bienvenida y más adelante, por supuesto, muy pocos instantes, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la Federación, de la sanción de los dos arqueros de Barcelona, de, por supuesto, lo que se viene para Emelec hoy, una gran fiesta deportiva. Para Emelec jugar contra Sao Paulo hoy debe ser un partido muy especial por todo lo que conlleva y lo que se juega, ¿verdad, María Clara? Lógico que sí. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de I99 y este programa está claro. Ahí está Omar, mi querido Omar, gracias por esa música, por esa canción tan representativa del equipo azul, que estamos, bueno, con el ánimo súper en alto, súper positivos. Bueno, también dele su dosis al señor Toledo, está bien, está bien. La computadora se prende bien. Tenemos que, sí, la verdad es que hay que comentar mucho. Bueno, los marcadores para Emelec tienen que ser con 2 goles de diferencia para que nos sirvan, claro, para pasar, digamos, directamente, si no nos vamos a los tiene que ganar 2-0 penales. o 3-1. Cualquier otro resultado, por supuesto, es negativo para Emelec y pasaría a Sao Paulo. Nos vamos a los penales. Si van 2-0, como Emelec hizo 2 goles allá, clasifica inmediatamente. 3-1 igual. Así es. Bien, continuamos en su programa Está Claro. Son exactamente faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Un día, por supuesto, deportivo, por todo lo que hemos comentado, pero también hay otro tipo de informaciones en otros campos, como por ejemplo el jurídico, que también son importantes. Está con nosotros el doctor Jorge Sosa, él es jurista y vamos a conversar con él sobre el caso de la denominado Las Dolores, que vuelve a ser noticia durante todas estas semanas. ¿Qué es lo que ocurre jurídicamente? ¿Cuáles son los siguientes pasos luego de las reuniones que han habido aquí, de las sesiones y a punto de la sentencia definitiva? Gracias por estar aquí, doctor. Gracias. Bueno, ya el caso ha pasado la etapa de prueba, evidentemente, de formulación de cargos, etapa de sentencia. Esa sentencia puede ser todavía apelada, iría a Corte Nacional por el tema de fuero, ¿no? Lo importante en este tema es, obviamente, pues que la Fiscalía ha iniciado un proceso de judicialización de una serie de casos que bajo la óptica del gobierno o bajo la óptica del propio Estado se vuelven crímenes de Estado, ¿no? Esto de aquí de Las Dolores pues tiene más de una década. Desde el punto de vista jurídico estaría prescrito evidentemente el caso. Hay más casos en la Comisión de la Verdad y la Justicia que presidió Elsie Monge, ¿sí? Casos que tienen también más de 2-3 décadas, ¿no? La línea en el tema de la Corte Interamericana es que estos casos, cuando se considera que hay una participación del Estado, no deben caer en la impunidad, sino que se vuelven crímenes de Estado, ¿no? Lo importante es no politizar casos de derechos humanos y que efectivamente se sentencie a quienes son los reales autores, cómplices y encubridores. Usted me mencionó el caso Restrepo. El caso Restrepo es uno de los casos en los cuales, a partir del documental Mi Corazón en Yambo, ¿sí? Más bien se evidenció que quienes habían sido sentenciados no eran en realidad los verdaderos autores, cómplices y encubridores, ¿no? Eso se llama derecho a la verdad. Entonces, no creo que el tema de la participación del alcalde que generó tanto revuelo está claro, la Fiscalía la tiene clara, no debieron haberlo vinculado, ni siquiera como testigo, realmente no tenía ninguna relación con el tema, politizaron el caso de manera innecesaria. Esperamos una sentencia que, más que todo, satisfaga a las víctimas, porque aquí lo importante son las víctimas, la reparación integral de las víctimas, ¿no? ¿Usted considera que
toda esta investigación durante todos estos años realmente está totalmente completa, que las víctimas o los familiares de las víctimas están tranquilos por ese sistema de trabajo que se ha hecho en la parte de investigación? El tema de la pena, o sea, de la imposición de la pena desde el punto de vista del derecho penal, debe ser considerada siempre accesoria para la víctima. La víctima lo que quiere más que todo es la reparación integral, que significa conocer la verdad. ¿Qué realmente pasó? Por ejemplo, todavía hay un cuerpo desaparecido, que nadie sabe dónde está, ¿sí? Y hasta que no sepa, podríamos decir que hasta que el cuerpo no aparezca, el caso va a seguir abierto. Va a haber sentencia, pero hasta que no aparezca el cuerpo de la persona, de uno de los esposos de Dolores, el caso permanecerá abierto. Pero si en el campo básicamente la reparación, esa reparación integral significa indemnizar a las víctimas. ¿Quién la va a indemnizar? Ayuda psicológica, la garantía de no repetición, es decir, de que no se va a volver a repetir lo mismo con otras personas, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que asegurar el Estado en una sentencia de esta naturaleza. Ojo, voy advirtiendo, o sea, claro, voy advirtiendo que no es una sentencia penal común este tipo de casos. Cuidado, los jueces van a cometer la tremenda burrada, así que en un caso así vayan simplemente a determinar autores, cómplices e incurridores. No es un caso penal común, es un caso de violación de derechos humanos que tiene incidencia penal. Por lo tanto, la sentencia penal, la sentencia de los jueces, debe también asegurar la reparación integral de las víctimas, porque el tema de la pena realmente es accesorio. Si usted lo ve desde el punto de vista de la víctima, el tema de la pena es accesorio. O sea, no compensa realmente lo que una víctima ha sufrido a través de los años en relación básicamente a la desaparición de familiares o la descomposición de un núcleo familiar, ¿no? Hablando justamente de la reparación de las víctimas, con el pasar del tiempo, a veces uno pensaría que las cosas se van diluyendo, ¿no? ¿Usted cree que se han hecho o se han dado todos los pasos necesarios, todos los pasos requeridos para llegar finalmente a una conclusión? No podemos decir obviamente nunca feliz, pero una conclusión, punto. A cerrar, bueno, hasta que aparezca el cuerpo no se podrá cerrar, pero digamos, por lo menos a delimitar ya un poco más este caso que se ha dilatado en el tiempo tantos años. Un caso de desaparición forzosa de personas nunca se va a poder cerrar hasta que los cuerpos aparezcan. ¿Sí? Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad de Pinochet, de la dictadura, ¿sí? Cuerpos o familiares que aparecen después de tanto tiempo porque han sido secuestrados, porque han sido reubicados, niños, etc. Estos casos no se cierran hasta que efectivamente aparezca el familiar o aparezca el cuerpo, ¿no? Eso está claro. Pero en la delimitación del caso, ¿sí? Yo personalmente, ¿sí? Yo no conozco los pormenores absolutos de cómo ha llegado la Fiscalía la investigación. Porque el tema, al haber sido un tema de derechos humanos, debió haber sido socializado, debió haber sido básicamente incluso hasta extractos de la audiencia, debieron haber sido publicados a través del, o debieron haber sido transmitidos a través de ¿cómo se llama?, las cadenas que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque no se tratan de juicios penales comunes, sino de crímenes que interesan a toda la sociedad. Y yo creo que si yo no lo sé muy bien, ¿sí?, que estoy bastante enterado de estos temas de derechos humanos, la ciudadanía, por regla general, normal, no la va a saber. Por lo tanto, tenemos un hueco ahí. O sea, un hueco de que la Fiscalía va a tener también que demostrar, ¿sí?, que efectivamente esas investigaciones condujeron a un resultado real, que las víctimas también tengan obviamente la satisfacción de ese resultado, ¿no? Ahora, leyendo por supuesto este amplio proceso y la gran cantidad de documentación que se ha hecho pública, es realmente impresionante cómo en este país podemos hablar de un caso en donde públicamente un diario publica una fotografía de una persona que está con la camiseta tapada, y a partir de ese momento es donde es la única prueba fehaciente de que esta persona estuvo en ese sitio, existió y que tiene una familia. Inclusive hay declaraciones de la esposa diciendo que supuestamente su esposo lo llamó, creo que en 2 ocasiones, que le dijo que está detenido en la policía judicial, etcétera, y que lo iban a matar, etcétera. ¿Cómo es posible que toda esa investigación a raíz de aquel suceso
no haya dado con esclarecer dónde está el cuerpo, cuerpo. O dónde está esta persona, porque también hubo, en esa época yo recuerdo haber hecho algunos reportajes periodísticos al respecto, y se habló de que en un momento dado supuestamente esta persona era una persona que estaba delinquiendo y que se fue del país. Es decir, hubo muchas especulaciones, nunca se logró advertir realmente qué era lo que había ocurrido. Usted ha hecho reportaje y periodismo investigativo, y usted debe conocer de que la PJ actual se funda, ¿sí?, sobre el anterior SIC, Servicio de Inteligencia Criminal, ¿no? En la época de Febres Cordero, en que se descubrieron cárceles clandestinas, ¿sí? O sea, mucho personal del SIC volvió a ser reciclado en la policía judicial. Ahora, ¿sí?, ¿cuántas personas desaparecidas hay en el Ecuador o se reportan como desaparecidas anualmente? ¿Tiene eso alguna relación con la fuerza pública? Centrémonos en el problema de la fuerza pública, no en lo político. Yo sigo sosteniendo que en la policía siguen habiendo abusos, siguen haciendo desapariciones, y la Policía Nacional sigue abiertamente participando en abusos de fuerza policial y en posibles violaciones de derechos humanos. O sea, y si no lo queremos ver así, ¿cómo lo vemos entonces, como usted lo dice? ¿Cómo puede haber una foto de una persona que, habiendo sido ingresada en la PJ, desaparezca? O sea, el problema, y yo creo que la Fiscalía a lo mejor le falta mucho todavía enfilar una investigación real sobre toda la cadena de mando, ¿sí?, de lo que se constituyó en la policía judicial. Y a partir del caso de las Dolores también investigar, ¿hay alguna relación con las personas desaparecidas, reportadas como desaparecidas, relacionadas básicamente con la intervención de la fuerza pública? Yo creo que ahí puede haber algún dato bastante horroroso, diría yo, o un dato bastante terrorífico, de que en Ecuador, ¿sí?, todavía sigue habiendo, evidentemente, participación activa de la fuerza pública, de la policía judicial, en temas de desaparición. Por ahí vi que un organismo de derechos humanos, había hecho un resumen de en cuántas veces estos agentes de la policía que participaron en el caso Fibeca, en el caso de Dolores, también habían participado en otros operativos que también habían concluido en desapariciones o muertes. Ahora, pero doctor Sosa, María Clara, amigos oyentes, hay que ser muy claros en este tema, o al menos cuando toco este tipo de temáticas, trato de ser lo más objetivo posible y claro. En esa época, yo creo que en todas las épocas existió un nivel de criminalidad tremenda, en donde surgen ciertos grupos subversivos delictivos que causan zozobra en el país. Y en esa época, cuando se conformó este grupo, que era de alto nivel de la policía, no eran cualquiera de los agentes. Y los agentes lograron desbaratar una gran cantidad de bandas delictivas que causaban zozobra. Es decir, el trabajo que se cumplía en aquella época era muy complicado, muy complicado. Yo, en lo personal, pienso que las circunstancias fueron terribles. Nunca nadie va a estar de acuerdo, al menos quienes estamos por los derechos humanos, vamos a estar de acuerdo en desapariciones, en torturas, y mucho menos. Cuando nos tocó investigar el tema del SIC, usted lo acaba de tocar, conocimos esas cárceles, fuimos a hacer varias veces reportajes y eran terribles, y los testimonios también. Pero yo creo que la situación hoy en día ha cambiado dramáticamente. He conversado con policías que son mucho mejor tratados y que psicológicamente están mejor, están más aptos. Tienen otro tratamiento, y por lo tanto ese es el tratamiento que deben dar en la vida diaria, de cuidar justamente a la población civil. Y hay casos y casos, ¿verdad? De acuerdo, pero estamos 2014. Claro, estamos obviando no desde la época de Febres Cordero hasta la actualidad. Son décadas y décadas que probablemente no haya, ¿sí?, ninguna investigación sobre el comportamiento de la fuerza policial con respecto a casos de desaparecidos. O sea, el proceso de depuración, estoy de acuerdo, ha iniciado recientemente, lo veo con buenos ojos, ¿sí?, pero hay muchas décadas que todavía están en blanco, ¿sí?, y que generan, evidentemente, yo por ejemplo en mi estudio jurídico, ¿sí?, yo me dedico al tema de las demandas internacionales, ¿sí?, yo recibo al menos 2 o 3 personas siempre
que me dicen, a mi hijo lo mataron, ¿sí? A mi hijo lo torturaron, a mi hijo lo detuvieron, ¿sí? Y ¿quiénes están relacionados? Policías. O sea, hay todavía, o sea, lastimosamente, y eso nadie lo puede saber, muy bien, qué bien, o sea, está bien, muy bien que haya una renovación, pero hay décadas que están en blanco y que esas décadas en blanco de la actuación de la fuerza pública, porque se terminó el SIC, inmediatamente se fundó la Policía Judicial, y esa PJ hasta la actualidad, estamos hablando de algunos gobiernos, de algunas décadas de funcionamiento. Lo que pasa es que terminar de hacer un trabajo de depuración de una institución tan complicada, tan cuestionada, tan señalada a nivel nacional durante décadas, es muy complicado. Debe ser un proceso. Es un proceso. Que por supuesto no está Desde terminando luego. y está lejos de terminar. Estoy hablando de los esfuerzos que se deben continuar, por supuesto. Lo que no me cabe es que con tantas investigaciones, con tantos grupos que se han armado, la Comisión de la Verdad y demás, por ejemplo, casos como el caso Restrepo, nunca. Ahí está la duda todavía. Sí, a partir del documental ese está la duda de si realmente eran o no eran los Y autores. recuerdo ¿no? que el propio gobierno pidió Sí. o ha dado o está dando por la información todavía una recompensa inmensa, y no hay poder sobre la tierra que alguien pueda decir, señores, yo sé en realidad qué es Lo que pasó. ¿En dónde están los cuerpos? Entonces, cuando tocamos este tipo de temas, y por eso es que lo traemos a la mesa de discusión aquí en el programa Está Claro, ¿qué pasa con esta sentencia? ¿Qué pasa luego de este tema? ¿Ok? ¿Hay la sentencia y se acabó? ¿O viene una instancia internacional? ¿Continúan las instancias internacionales? Claro, por ejemplo, como le digo, el caso no se va a cerrar hasta que no aparezca el cuerpo, ¿verdad? Tengo entendido que ellas también demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exactamente lo mismo que ha hecho la Fiscalía, pero si hay una reparación integral, ¿sí? Se supone de que ya el Estado habría cumplido con la reparación básicamente de las víctimas. Por eso digo, una sentencia de esta naturaleza no puede ser únicamente vista desde el punto de vista penal. ¿Quién es autor, quién es cómplice o quién es encubridor? Igual pueden haber Sí. apelaciones todavía. Obviamente, de esa sentencia puede haber una apelación, pero el Estado debe considerar ya seriamente, si es que quiere hacer jurisprudencia en temas de derechos humanos, considerar un aspecto global de reparación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, una placa de gravamen, un monumento, memoria histórica, verdad histórica, ¿sí? Para que esto de aquí genere un precedente para que no se vuelva a producir. ¿Sí? El compromiso del Estado de poder efectivamente intentar encontrar el cuerpo y no cerrar el caso hasta eso. Es una sentencia de esa naturaleza la que supongo yo debería haber en este caso. Ahora, por ejemplo, cualquier incidente en el que ocurra la sospecha, digamos, de que ha habido tortura, de que ha habido, o efectivamente que haya desaparición de un cuerpo, tiene el mismo proceso la persona que, si es una madre que pierde un hijo, una mujer que pierde un esposo, tiene que seguir un mismo proceso siempre para llegar hasta el final. A ver, estos son crímenes, o son crímenes de Estado o son violaciones de derechos humanos, este tipo de procesos. ¿Qué significa? Que el Estado participa o un agente público participó para que se vuelva, es decir, que ha habido planificación del Estado. Son esos casos los que generan obviamente una tipología de violación de derechos humanos. Si es un caso en el cual, por ejemplo, es una tortura de un grupo de secuestradores a un privado, es un caso que no genera, ¿sí?, un crimen de Estado, que no se lo ve como una violación de derechos humanos en general, ¿sí?, en el contexto del derecho internacional, sino que se lo ve como un caso penal. O sea, en su programa Está Claro, son las 10 horas con 15 minutos, estamos conversando con el doctor Jorge Sosa, jurista, sobre temas de derechos humanos. Habíamos tocado como punto inicial dos, el tema de las Dolores y el caso Restrepo. Hablar de derechos humanos en nuestro país, en nuestros países, la región, es un tema por supuesto complicado por toda la historia que hay, pero de acuerdo a su trabajo, de una manera por supuesto clara y objetiva, la situación para quien va a denunciar algo, para quien quiere una investigación, ¿la situación ha mejorado en las Cortes? Desde luego que sí, o sea, no tenemos los problemas que teníamos antes, por ejemplo, de presión o hostigamiento de la fuerza pública
evidentemente que hay más parámetros de control ciudadano, ¿sí? O sea, hay más empoderamiento ciudadano. O sea, más allá del tema político, si concordamos o no con el gobierno, lo que sí es verdad es que hay más control ciudadano. Al haber más instancias ciudadanas, por ejemplo, hay transparencia, tiene control, tiene veedurías, ¿sí? Tiene más presencia de organismos de derechos humanos, que obviamente pues una época como la época de Febres Cordero o la época de las dictaduras en América Latina, eran básicamente disueltas esas fundaciones, eran perseguidos evidentemente los que estaban. Sí, es verdad que hay problemas de derechos humanos, nadie lo va a negar actualmente, sin embargo la situación es totalmente distinta a lo que pasaba evidentemente en la época de Febres Cordero. Entonces, no encontramos el hostigamiento de la fuerza pública como lo encontrábamos en aquella época, porque yo creo que estaba empoderado. O sea, hoy por ejemplo presentar una queja contra un policía, contra un mal policía, o generar un historial del policía, por ejemplo si tiene problemas de robo o algo, es más fácil denunciar y que ese policía sea investigado, y que porque incluso la investigación a cargo del policía no está también únicamente centrada en aspectos de asuntos internos, sino que lo puede manejar ya a nivel de corte penal, a nivel justamente de jueces penales, ¿no? Antes estas investigaciones quedaban en la impunidad porque había una corte de policía, por ejemplo el propio caso Restrepo, el caso Fibeca, que arrojó una investigación de impunidad porque fue juzgada por una propia corte puesta por la propia Policía Nacional, ¿no? Un falso espíritu de cuerpo. Juez y parte, digamos. Entonces, quien controla ahora a la fuerza pública en todos los aspectos, especialmente en el aspecto de los delitos que puedan cometer, es básicamente la sociedad civil. Al ser la sociedad civil hay más control sobre la fuerza pública. Hay, bueno, dentro de su experiencia, ¿hay tipos de tratamientos especiales para las personas que, no solo para las personas que denuncian, sino para los testigos que se puedan conseguir para este tipo de casos? Claro, en algunos casos en los cuales el testigo puede aportar información vital, ¿sí?, al proceso, ¿sí? Pueden entrar al programa de víctimas y testigos, por ejemplo. ¿Qué un programa que no ese existía, un programa obviamente a partir de los nuevos procedimientos penales, que significa de que el testigo se le dota de una nueva residencia, incluso de un nuevo nombre, se lo protege, ¿sí?, para efectos de que su testimonio, que es vital dentro del proceso, pueda dar un resultado efectivo en la investigación, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí estábamos conversando en off el caso del famoso Hugo España, ¿verdad? ¿Sí? Que aportó en el caso Restrepo, fue un testigo protegido. La información vital sirvió para descubrir, bien o mal, a los presuntos autores de aquella época, ¿no? Sí, justamente hablábamos de ese tema porque inclusive Hugo España en esa época publicó un libro, ¿no? El Testigo, claro. A raíz de ese libro dio algunas entrevistas con luces sobre presuntamente lo que había ocurrido en casos tremendos como el propio caso Restrepo. Sin embargo, nada de eso se pudo comprobar, o al menos que yo me acuerde algo así revelador, que diga aquí están los cuerpos, o fue fulano, sutano, que es básicamente lo que se espera, claro, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, hubo policías que fueron investigados en aquella época, y que el tema, por supuesto, ha continuado hasta el punto que en la propia película o documental producida por la hermana de los dos desaparecidos, Restrepo, tomó mucho en cuenta aquello, inclusive puso en entredicho a policías, etcétera. Fue un documental bastante revelador. Sin embargo, ¿qué es lo que busca la sociedad, como decíamos antes de la pausa comercial? Que el caso o los casos realmente tengan derecho a la verdad, de conocer realmente la verdad. Derecho a la verdad. Los cuerpos, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué exactamente pasó? ¿Qué es lo que realmente pasó? Básicamente eso, porque más allá, o sea, la vida de las personas ya no se puede recuperar. Todos los años transcurridos con las investigaciones. Y yo vuelvo a hacer hincapié en lo que estábamos conversando, de que el gobierno debe iniciar un proceso importante de investigación en el caso de las desapariciones. ¿Sí? Solamente en el libro de Hugo España reportaba 300 personas desaparecidas. Estamos hablando de los 80. ¿Sí? La lista probablemente de desaparecidos a la actualidad debe ser monstruosa, terrible, horrorosa, relacionada con muchos delitos: tráfico de drogas, violaciones sexuales, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales. No tenemos el número de desaparecidos que tenemos,
porque nunca tuvimos dictadura, ni nunca tuvimos como Pinochet o como Videla en Chile y Argentina, pero el número de personas desaparecidas en Ecuador hasta la actualidad es bastante alto. ¿Sí? Y en eso, ¿sí?, yo creo que el gobierno tiene todavía una deuda pendiente, porque ese tipo de desapariciones, ¿sí?, generan obviamente temor, generan obviamente una serie de leyendas negras. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la relación de los gobiernos? Esos casos no prescriben. No, Eso no mismo iba a prescribe, preguntar, yo sí efectivamente. prescribí. Está claro que hablar de derechos humanos Así es complicado. Es un tema polémico. Gracias por la invitación. Pero es un muchas tema gracias. muy interesante y que vale la pena traerlo sobre la mesa. Claro que sí, por supuesto que sí. Con esto estamos concluyendo. Suerte para Emelec, por y para supuesto. Barcelona, por supuesto. Ok, nos vemos mañana, Dios mediante, o nos escuchamos mañana. Está claro.